Pues, charlemos. Charlemos. ¿Qué hay, banda? Bienvenidos a... Otra vez, güey, estaba haciendo cambios. ¿Qué hay, banda? Bienvenidos a... Temporada 2, capítulo número 3 ya. de Charlemos Podcast. ¿Es correcto? Bienvenidos. Y, pues nada, vamos a tocar el día de hoy este precioso compañero de toda la humanidad llamado música, que pues viene a ser voy a empezar con una recomendación de una película que la protagoniza Ringo Starr. Okay. ¿Ubicas el de los Beatles? Sí. Bueno, ese güey sale en esta película como protagonista, se llama El Cavernícola, la película. Ok, no lo he visto. Es viejísima, está hasta en YouTube. Entonces, la idea es que hay una escena donde están en una fogata y empiezan como poco a poco a sacar sonidos. O sea, un chavo está tomando agua y de repente el ruido que hace el recipiente, entonces quedan como, ay, a ver, otra vez. Okay. Entonces ya empiezan como todos así como a hacer... ¿Como sonidos primitivos? Ajá. Y entonces hacen ahí un chefandango por la música. ¿Y qué es eso, la música, no? Sonidos y silencios de diferentes cosas, sincrónicos o asincrónicos. Sí, y yo creo que lo que acabas de mencionar bien es un tema que en lo particular me gusta, me apasiona todo lo que tiene que ver con la música. Y por ahí incluso es conocido como el idioma de los dioses, ¿no? Parte de la música. O bueno, hay canciones que hacen referencia precisamente a la música como el idioma de los dioses, ¿no? Y bueno, yo creo que claramente nos ha acompañado durante toda la vida. Hay momentos específicos que han marcado nuestra vida y no sería lo mismo si no hay un compañero o compañera, claro, que es la música, ¿no? Incluso hoy en día, ya con el pasar de los años, creo que de pronto se convierte incluso en una máquina del tiempo, ¿no? Uh-huh. Cuando por casualidad o por gusto eliges una canción en particular, te transporta inmediatamente a ese momento tan específico, tan mágico. Y creo que es interesante porque el valor que tiene la música es significativo en nuestras vidas, y nos va a seguir acompañando, yo creo que siempre. Habrá que ver qué género elige cada uno, digo, sin meternos en algún género en específico. Claro, en general música. La música exactamente, como concepto general, creo que es algo sumamente importante, y de ahí el tema a elegir el día de hoy. Sí, yo también comparto esto. Yo creo que mucha gente, ¿no? Que de repente asocias ciertas circunstancias con una emoción y una emoción con cierta canción. Uh-huh. Y entonces cierta canción te devuelve a esa circunstancia o a esa emoción. Y entonces sí, efectivamente, una máquina del tiempo que incluso te hace sentir como ese cosquilleo, ¿no? A lo mejor lo que viviste en ese momento en compañía de la canción. Claro. Esa nostalgia se revives, ¿no? A través de las notas musicales, de la misma letra de la canción, como que te hace revivir ese evento. Entonces, yo creo que es importante. Obviamente, a mí me encanta la música de los 90, ¿no? Soy parte de esa generación en donde pues vivimos todo este boom de MTV, o lo que era el MTV, que igual a su generación ya no les tocó, ¿no? Que hoy en día, si no me equivoco, ya son puras series, realities, pero el momento del boom fue precisamente en MTV en finales de los 90. Y lo que pasa es que pues, viene a ser en 80s, 90s es el despertar global con el internet, y no existía Spotify. Ahorita, ¿quién escucha música en la tele? MTV era el Spotify. Exactamente, por eso había esa música. Después pasa a ser YouTube, después pasan a hacer las descargas en el celular, y después... No, y que de hecho se ha cambiado incluso la manera de consumir música. Claro. Estamos hablando que en esa época de los 60, 70, lo que estaba en boga era el vinil, güey, uh-huh, ¿no? Incluso el mismo arte que acompañaba la portada. Luego cambiamos al CD, que todavía mantiene el CD en algunos aspectos. El cassette, luego el CD. Sí, pero si querías escuchar una canción, tenías que comprar el CD completo, y ahí venía determinada canción, ¿no? Entonces era como el concepto del CD, ¿no? Es decir, el artista preparaba todo un producto que a nosotros nos conmovía desde el simple hecho de abrirlo, de olerlo, de ver el arte que acompañaba, las letras chiquitas. Y en general también, en ese entonces era, aunque sí llegaban a despegar ciertos singles o ciertas canciones solitas,
el hecho de que te vendieran un álbum y que tú lo procesaras completo te contaba la historia que el Sí, claro. artista quería contarte, ¿no? Y no solamente consumir aquella parte que te gustaba, no, tenías que Consumir conocer todo. realmente lo que quería decirte. Sí, y sobre todo tener que, yo creo que eso es algo que las generaciones de hoy en día ya no tienen, que es la paciencia, ¿no? Ujú. En el hecho incluso de, pues ibas en el carro a ver el CD, tenías que chutarte, y no hablemos del cassette, ¿no? Claro. Cuando sale el producto, de tener que regresar o rebobinar todo lo que es el cassette para escuchar una canción. Entonces, yo creo que la manera en que se vivía la música en esa época era totalmente diferente porque era acompañada pues de todo este aspecto, obviamente es mi generación, ¿no? De todo este aspecto importante que era el arte acompañado de la música. Hoy en día creo que la música se consume muy rápido, ¿no? Te metes a YouTube, ya quizá a un artista no le interesa tanto crear un disco, Ujú. sino soltar un sencillo, Exacto. ¿no? Y consúmelo. Y ya el sencillo va acompañado de todo un arte ahora en el video. Ya no en el producto físico, sino el arte en el video, la imagen, ya la música con el video, creo que hoy en día es la mancuerna que está teniendo éxito. No, y ya no hay discos. y aparte también el hecho de que la industria musical se dedique a este específicamente negocio de consumo, de total consumo, ya hace, por ejemplo, que un artista no necesite ensayarlo 100 veces para que salga bien. O sea, los ingenieros de audio arreglan todo, pum, 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 te lo mandan y tú lo escuchas como una voz de una diosa o de un dios, ¿no? Que está cantando. Y dices, es que esa es una voz sobrenatural. Y la verdad es que detrás de eso hay un técnico. Sí, hay mucha ingeniería. Eso también ha ganado mucha fuerza esta democratización de tener espacios para promocionar la música, que antes el hecho de que alguien firmara con una disquera era Sí, como ¿no? ganarse un premio. Que alguien empezara a hacer música y tener que pagar para sacar un disco o un álbum, hijo. Sí, exactamente. Y ahorita no, ahorita Pues, armas tu video y lo subes a YouTube y ya está. Y esa es una ventaja porque ahora, pues muchas personas que gustan por vivir de la música tienen la oportunidad de alcanzar ese objetivo, al menos de dar a conocer su música, ¿no? Y ahí poco a poco ir ganando espacio. Entonces la música independiente tiene mucha fuerza hoy en día. Que bueno, más o menos, ¿no? Porque tú en algún momento me diste el dato duro, y no sé si lo recuerdas, que a lo mejor antes sacaban tantos discos, pero ahorita cuántas canciones salen. Ah, sí, claro. Sí, todos los días. Todos los días. Todos los sobresales. ¿no? Ajá, exacto. En Spotify. Estás nadando en un océano de canciones. Sí, si no me equivoco, eran 40,000 canciones al día que se suben a Spotify. Uh-huh. No, es y ahí muchísimo. Es donde hablamos sobre cómo le haces para que sobresalgas. Ajá, cómo pegas, ¿no? Porque también eso es cierto. Una cosa es subirla y otra cosa ya que te escuchen, ¿no? Sí. Que te escuchen en ese lado. Entonces, pero bueno, parte de la industria que es pues esta evolución que se ha generado, yo creo que la música ha mantenido su esencia, ha permitido el poder que artistas independientes den a conocer su producto, que es muy buen producto a veces, ¿no? En cuanto a contenido. Y es ahí donde creo que hoy en día ya podemos elegir o podemos seleccionar el género que nos guste y que nos pueda acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Que a lo mejor alguna canción en específico te gusta y la tomas y ya es muy fácil acceder a ella, ¿no? Uh-huh. Que antes tenías, insisto, que acercarte a esperar a que salga el disco, uh-huh. Esperar incluso a que ya esté en alguna tienda y compres ese disco. Mucho antes, ¿no? Que te esperabas a que la pasaran en la radio y esperar que no hablara el locutor y tú pones tu grabadora con tu cassette. Y eso ya no me tocó a mí, ¿no? Pero sí, no. Anécdotas de mis padres, pues... Sí, no, eran experiencias interesantes de cómo buscábamos la manera de acercarte a la música, ¿no? Que incluso había muchos tianguis que hoy en día a lo mejor con estos ojos decimos, es piratería. Uh-huh. Pero en ese entonces era la forma, como el Chopo, ¿no? Que tú te acercabas a un mercado y encontrabas música que no era comercial, que no encontrabas en este lado. De pronto te decía, ¿ya escuchaste esta banda? Ah, a ver, dámela. Te daba tu CD no original, ¿no? Pero realmente era eso, ¿no? Es el poder intercambiar una cuestión cultural de música que no era tan popular o no era tan conocida, que hoy en día, insisto, ya un joven puede acercarse con una plataforma como Spotify o YouTube a toda la música que hay en el mundo prácticamente, ¿no? Y antes creo que ese sabor de
disfrutar la música era muy, muy especial. Por eso yo me quedo definitivamente con mi nostalgia de los 90 y sobre todo por ese boom que hay, o que hubo más. Pero entonces, ¿crees que ahorita no hay música de calidad? O sea, o que hay como demasiada, o que ya cualquiera puede hacer música que no necesariamente tiene que ser alguien que la produzca con el esmero que la música... No, yo creo que hay música de calidad, definitivamente, y basta darte una búsqueda ahí en estas plataformas digitales, lejos, yo creo que de las canciones comerciales, ¿no? Que hay detrás mucho producto, mucho, ¿cómo se le dice? Mucho proceso, Masterización, sí, claro. mucho proceso. Hay artistas demasiado buenos, pero que no son a lo mejor tan conocidos. Pero el hecho de poder buscarlos, el hecho de poder de pronto saber que existe y acercarte a ellos, creo que eso es algo muy bueno, hoy en día muy natural, y hay mucha música definitivamente muy, muy buena, de mucho valor. Pero si me pones a elegir, yo me quedo con la música de los 90 y sobre todo con ese movimiento que seguro habrás escuchado o quien nos escuche que sea tenga más de 35 años sabrá la avanzada regia. No, la avanzada regia. No, Ni idea, no sé qué es eso. ¿De qué estás hablando? la avanzada regia fue en mediados de los 90 finales, cuando en Monterrey surge todo un movimiento musical en donde salen bandas tan importantes como Control Machete, como El Gran Silencio, como Zurdo, como Plastilina Mosh. Entonces tuvieron una fuerza que hicieron un contrapeso a la capital. Incluso podrán ver ahí un documental en Netflix que se llama Rompan Todo, que te narra un poco lo que es la historia de la música en México. Y ahí surge, había bandas, por ejemplo, en México como Maldita Vecindad, Café Tacuba, de los 90, que ya tenían una fuerza con una disquera, y la avanzada regia viene a romper todo ese escenario. Entonces, la hegemonía del centro. Me tocó vivir toda esa efervescencia de vivir la avanzada regia, ¿no? Y aparte es como la combinación más chicana, ¿no? Que tiene influencia americana, tiene influencia del centro y sale como su propio estilo. Y sobre todo, y aquí traigo mi acordeón, lo encuentro, para mí el mejor disco de esa época, Control Machete, ¿no? Mucho barato, que se vuelve muy mexicano. El hip hop de pronto se vuelve muy mexicano, güey. Ya no es el traer el jersey de Los Ángeles, claro, sino el traer el jersey de los Sultanes de Monterrey. Entonces ya nace surge ese nacionalismo en cuanto a la música. Yo escucho eso y me transporta inmediatamente a los 90. Que bueno, en general la música urbana siempre ha acompañado a la periferia de las grandes ciudades, ¿no? Y si Ciudad de México es una gran ciudad, pues la periferia siempre va a tener este tipo de música, exacto, del hip hop, que es como la esencia, ¿no? El suburbanismo de ese estilo. Pero bueno, a ver, déjame cambiar un poquito de tema. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay dos estilos de música. La música que es como palomera, que es como de consumo rápido, como de que te entra y te sale, y la música que realmente disfrutas y el audio escucha, que puede ser ambos, ¿no? Dependiendo de la canción o dependiendo del momento. O sea, por ejemplo, estás cocinando y de repente pones lo que sea. Y no le pones atención, o a lo mejor sí, pero como muy banal. Es hasta que la música compenetra en ti, en ese momento o en otro, que ya entiendes y disfrutas. Porque, digo, ya en algún momento habíamos hablado de ponerte los cascos y empezar a procesar la música y a desglosarla, entenderla. Y digo, también me acordé un poco de lo que es el hecho de los conciertos, ¿no? O sea, digo, yo no soy una persona que consuma demasiados conciertos, o de conciertos de acá, de artistas grandes. He ido a 7, 8 conciertos de artistas grandes, pero he ido a más conciertos de gente. ¿A un Vive Latino sí? No, nunca he ido a un Vive Latino. Es algo obligado. Por ejemplo, he ido a ver a Café Tacuba, a Red Hot Chili Peppers, a System of a Down, a Elefante, a Rake, Moderato. Fíjate, rápido, nada más. Una de mis mayores deseos que no pude cumplir en su momento es ir a ver en vivo a una banda que se llamaba Rage Against the Machine. Sí, lo en vivo. ¿Y ese se separó? Bueno, ya ahorita, que yo sepa, ya no tiene como... O ya no son juntos, sí, y tocan por ahí separados. Y eso, pero en los 90, cuando era el boom de Rage, los veo en YouTube y digo, chin, ¿por qué no tuve la oportunidad de estar ahí? Justo me acordé ahorita que... Pero bueno, pero sí, los dos tipos de música. A lo que voy yo es a que en estos dos tipos de música, por ejemplo, un concierto, y quería diferenciar esto de los artistas grandes de los artistas chicos, porque en un concierto de artistas chicos, o
que están empezando, que no tienen un aforo de miles de personas, sino de 100, 200, 500 personas para abajo. O sea, tú entras y el escenario es completamente de ellos porque se sienten seguros, se sienten como en casa todavía. O sea, ya hablan con un público que los está viendo crecer. Y entonces, y sobre todo si es un espacio cerrado, pues tú logras ver como esa conexión, te metes tú en la canción. Y está más íntimo. Exactamente, ¿no? o sea, donde tú estás a 2 metros del artista y entonces ahí estás viendo que él, es como ver un animal en estado salvaje, siendo un animal salvaje, estás viéndolo en su estado natural. Es ¿no? diferente como el sentimiento que pueda transmitir una banda de ese estilo y en la forma en que lo dices. Sí. Y entonces ahí, por ejemplo, vemos conciertos de jazz, por ejemplo, donde se pone la música acá toda. Porque también es eso, y hay una escena de La La Land, no sé si la has visto, la película. No vamos a los musicales. Bueno, la verdad ahí sí. La La Land tiene una escena donde Sebastián, que es el protagonista, con la otra protagonista, que es esta Mía, le dice: es que el jazz está muriendo porque la gente cree que el jazz es música de elevador. Y no es cierto. Sí. He escuchado esa frase. El jazz está vivo y lucha, y es una conversación de gente, ¿no? Y ahí te explica más o menos que la gente que no se conocía pues empezaba como a platicar a través de los instrumentos. Y entonces tú ves un concierto de jazz y realmente te das cuenta como la gente que pues no se está preparando, entonces nada más se combina entre ellos y uno ataca y otro platica y no sé, es muy interesante el jazz. Porque creo yo que es como una expresión de la música en su estado más salvaje. De su estado más, pues sí, más... Incluso hasta más puro, ¿no? Exacto, como más... no sé cómo explicarlo, como más nativo del artista, o sea, que realmente está expresando, ¿no? El jazz es gringo, es de Nueva Orleans. De Nueva Orleans, exactamente, ajá. Sí, pero ahorita ya hay en todos lados. Sí, ya. Ajá. Y artistas nacionales también, por ejemplo, son muy buenos, ¿no? Fíjate que yo no tengo mucho acercamiento con ese género, ¿no? Con el jazz. A pesar de que disfruto la música, no sé por qué bueno, ahorita que dijiste de La La Land, los musicales no los disfruto, vaya. Claro. ¿no? Una película Sí, en ese estilo, como que no. Pero la música en general, yo creo que, y lo que dices es muy cierto, ¿no? A veces esa intimidad que te puede transmitir el artista a través de un concierto de este estilo es algo único, ¿no? Es algo, incluso como hacer una especie de conexión con el mismo artista, a diferencia de otro que trae una producción enorme y lo que te vende de cierta forma, sí, la música, pero también todo ese concepto de luces, fuego, colores. Digo, al final es una experiencia, ¿no? Claro. O sea, vas a ver a Metallica y de pronto te rompe todo el escenario, lo que encuentras ahí, ¿no? Pero ese es importante, yo creo que el poder encontrar ese equilibrio de consumir música, ¿no? A lo mejor sí tengo un espacio para escuchar a Marilyn Manson, pero también me doy un espacio para escuchar jazz, ¿no? Y experimentar de forma diferente lo que la música te transmite. Diría Celso Piña, música es música, ¿no? Entonces, hoy en día creo que ya no hay género en donde estés como muy clavado, sino que ya hay tanta mezcolanza de géneros que ya se ha vuelto tan universal y natural la música que puedes consumir de todo tipo, ¿no? Que puedes escuchar de todo tipo y transmitir todo tipo de emociones, vaya, eso Sí, no, yo también creo que el artista, o el escuchar música en general es como el reflejo artístico de las emociones del artista. Ajá, sí, claro. Y entonces, como todo, tú lo adoptas y a lo mejor lo entiendes o a lo mejor lo haces tuyo. Es que hay rolas que te transmiten eso. O sea, hay rolas que las puedes hacer tuyas y que a lo mejor una rola de alguien que superó el suicidio. No me llegó a la mente una en particular, pero que te ayude o que le ayude a alguien para transmitir esa emoción. Por ejemplo, las de Evanescence. Evanescence, no sé si se pronuncia bien. Evanescence. Ajá, que son roles muy tristes, muy... que te dan para abajo, güey. Pero cómo el artista logra transmitir a través de la letra o a través de la música, y es ahí donde definitivamente yo ahí no conozco de música, cómo ciertos tonos te transmiten una emoción, ¿no? El tono alto te da alegría, el bajo te da como tristeza. Entonces es interesante lo que dices, cómo el artista a través de la música te transporta, te transmite algo. Está muy chingón. Sí, no, es un lenguaje aparte. Y voy a hacer ahí una recomendación de un youtuber español que se llama Jaime Altozano. Que es un chavo que es alguien que sabe de música, o sea, que estudió música. Y que te explica, o sea, como el trasfondo, porque es diferente que tú escuches. Y él, por ejemplo, algo que me encanta que en algún momento vi, es que las películas
la banda sonora tiene un contexto tan grande y tan, Ujú. tan complejo que uno nada más ve y escucha. Por ejemplo, Harry Potter. O sea, todo el mundo ha visto Harry Ujú. Potter. Él te explica, dice, los primeros 11 minutos son una introducción asociativa Ajá, ok, eso es bueno. para entender el mundo de la magia, ¿no? Porque de inicio una saga te está contando todo, ¿no? Ok, O sea, que ok. entiendas el mundo. Y entonces te dice, por ejemplo, te descompone, dice, esta pieza que él le llama como la magia buena, algo así, te la ponen en ciertos momentos para que entiendas tú que es buena. Ok. Este otro concepto que es la misma pieza pero en otro tono es para la magia mala, ¿no? Y entonces ahí tú empiezas a Asociar, entender ajá, sí. ya con la música, o sea, lo que viene, dices, esto es algo malo, ¿no? O por ejemplo, la película de eso. O sea, yo Ok. cuando era niño, yo la vi sin música. Esa madre no da miedo. Pero Pero te las pones... emociones que. No, me acordé de tiburón, güey. Ajá, sí, O sea, claro. eso simplemente hasta te da como Sí, sí, ese sí, la escalofrío sientes, ¿no? de la esencia. Hablando de bandas sonoras, por ejemplo, una que a mí me fascina es la de Gladiador, güey. Ya, ya. Si no me equivoco, es Hans Zimmer, que ha hecho muchas bandas sonoras, pero la escuchas, y sobre todo el final, la última, donde ya lo matan, no sé si Sí, 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 sí. se Donde está llama caminando con los campos de la banda, ¿no? Ajá, No We Are Free, que se llama, creo, la canción. O sea, luego te transmite esa emoción tan clara y tan precisa. Creo que es muy bueno cómo te acompaña la música a través de la imagen. Claro. ¿No? Como dices, no disfrutas la película igual si no está la música detrás. Y grandes rolas también que incluso han sufrido, y algo que tiene mucho que ver, bueno, yo también entiendo otro tema, con el plagio, güey, ¿no? Que también se da mucho entre música, como artistas copian ciertos tonos Ujú. y Sí, sí, agarran ciertos y elementos. lo rompen, como Queen Ujú. y Vanilla Ice, ¿no? Que de pronto la canción esa de Ice, Ice Baby, que era un Una beat muestra o de una cómo. de Queen, o la de Bittersweet Symphony de The Verb, que seguro mi generación la Sí, identificará sí, muy sí. bien, que era un plagio de los Rolling Stones. Ujú. Entonces, afortunadamente ya el día de hoy ya se solucionó, ya le devolvieron los derechos a The Verb, pero todo lo que está detrás de la música, todo lo que se trabaja y todo lo que se hace es increíble, como grandes artistas transmiten esas emociones. ¿Cuáles son tus discos favoritos o tus artistas favoritos? A ver, espérame, rapidísimo, nada más esto del plagio te iba a decir Ah, bueno, sí. que, híjole, está bien complicado esto de encontrar la diferencia entre plagio e inspiración, ¿no? Sí, O sea, sí. Eso es muy si cierto. te inspiras de una canción o de varias canciones, la diferencia entre que... Es que muchos dicen, si le copias a una persona es plagio. Sí, Si le copias a 10 es inspiración, güey. O sea, ahí como que dicen, es que una línea muy delgada. está bien difícil ahorita encontrar algo realmente original, ¿no? O sea, todo lo que vemos, todo lo que se nos ocurre es producto de todo lo que vemos, oímos o sentimos, ¿no? Ujú. Y todo lo que oímos, vemos o sentimos, pues ya es de alguien más y producto de, entonces es una cadena de cosas. Pero bueno, artistas a mí me encantan. Bueno, también ahorita referente a bandas sonoras te iba a decir que hay un juego que se llama Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. Ok. Uy, la banda sonora de ese disco, de ese juego, es así increíble, increíble. Entonces, no sé, yo en algún momento, por ejemplo, me apoyaba de YouTube para abrir mis horizontes, porque creo que es eso, siento que de repente nos estancamos con una, dos, cuatro, seis piezas. Justo te iba a preguntar, ¿de qué forma le haces? ¿O cómo le podría hacer a alguien de esta generación Para... para salir, güey, yo solo escucho cinco grupos, güey. ¿Cómo descubrir más tú, güey? Bueno, esta generación que es experta en manejar plataformas, porque hay mucha música de calidad, güey. Pues yo la verdad lo que hacía es que yo tengo un montón de influencias musicales de muchos lados. O sea, y me he abierto en cuestiones musicales a que realmente no hay música que no me guste. A lo mejor me gusta poco o casi no me gusta la bachata. Esa sí es la que no... Me da mareo, la verdad. Digo, a lo mejor no he escuchado la pieza adecuada, ¿no? Pero bueno. La cumbia, güey. Sí, la cumbia sí me gusta. O sea, específicamente la bachata y creo que ciertas canciones nada más como... me estaba dando, bueno. Entonces, yo en algún momento lo que hice fue apoyarme de YouTube. Me metía en una pestaña de incógnito, me metía en un perfil, me metía a la plataforma sin cuenta para que no hubiera algoritmo que me rastreara. Según yo digo, algún informático me hubiera decir, sí te estaban rastreando. Pero como para que no me diera lo que yo quería, sino que me diera todo lo que había.
Porque el algoritmo te manda, si tú le das clic a este Ajá, si tú escuchas te manda de pronto banda, te va a escuchar, te va a mandar más de banda, ¿no? Exactamente, y te encasillas en ese... Exacto, entonces yo lo que hacía esto. Entonces el primer día la canción que me llamaba la atención y al primer día estaba escuchando yo estaba escuchando la Sonata del Diablo de Tartani y ya, entonces me iba con música clásica. Entonces al siguiente día que todo eso se borraba, estaba escuchando trap ruso, ¿no? Al día siguiente... Y vuelves loco el pinche algoritmo. Ajá, música hindú o música turca, pop, ¿no? Entonces empezar a diversificar los gustos musicales a mí me hizo la herramienta para que empezara como a apreciar la música en todas sus etnias, porque aparte siento que es eso y eso está bien padre. La música te cuenta en contexto cultural del momento, ¿no? O sea, te cuenta, por ejemplo, si estás escuchando, digo, sin entenderlo, yo no hablo turco ni ruso ni nada más, ¿no? Pero en general sientes ajá, como que te traslada a ese entorno donde se está viviendo un pop ruso o un trap ruso, ¿sabes? Entonces empiezas a encontrar estas diversificaciones culturales o subculturales dentro de las culturas más grandes y a mí se me hace eso la forma más romántica de acercarme a la humanidad, porque la humanidad habla a través de la música. Okay, eso es cierto, ¿no? Y creo que transmite la esencia de lo que es la música. Y fíjate que escuchaba por ahí decir que el no darle clic al algoritmo, o más bien lo que el algoritmo te da es un acto de rebeldía. O sea, que tú lo busques, claro, y no le des clic a lo que el algoritmo te está envía, arrojando, ¿no? Exactamente, para que de pronto, ahora espérame, te estoy dando lo que escuchas. No, yo ahora voy a buscar ese tipo de música. Entonces eso me parece muy... romántico. Sí, muy romántico, muy cierto, pero de toda la razón, ¿no? El romper con esos esquemas y poder encontrar otro tipo de música. Y ahorita que lo tocas, hay mucha música que transmite precisamente ese entorno cultural y me voy a referir un poco a la música urbana, ¿no? A este género que ha sido combatiente, ha sido rebelde, ha sido fuerte y sobre todo porque en lo particular es el género creo que más me gusta, que es el hip hop, ¿no? O el rap, ¿no? Que entiendo que el rap es un elemento del hip hop, ¿no? Pero esa música en cuanto al contenido de la lírica, para mí es sumamente importante el poder encontrar un mensaje, incluso a través de rimas, y que hoy incluso hay escenas muy fuertes como esta batalla de los gallos, y que ya hay freestyle, y el famoso asesino, y demás. Pero yo creo que el poder transmitir un mensaje a través de este contenido musical, a través de la rima, para mí es algo estupendo. Yo he estado ahí rascando. Hace muchos años me encontré al famoso Cancerbero, ¿no? Que me llegó y dije, órale, o sea, la fuerza de su contenido, la fuerza de sus letras es algo impresionante. Como él dice, es un poeta, ¿no? O un mensajero que transmite ciertos aspectos. Entonces, yo creo que en la música encontramos demasiados elementos que le dan, yo le sumaría lo que dijiste, que le dan sentido incluso a nuestra vida. No, y el hecho de que a través del habla o sea, porque eso es un mensaje doble. No me acuerdo que algún experto de algo lo sabía, creo que un neurocientífico, que decía que el músculo más importante culturalmente es la lengua porque no solamente te habla a través de las tonalidades, sino a través de un mensaje que te cuenta, ¿no? Entonces tú puedes decir la misma cosa en diferentes tonos y significan diferentes cosas. Entonces un rapero, bueno, yo creo que en general la música, no solamente el rap, sino que el rap tiene un montón de letras diferentes, ¿no? O sea, tú ves una canción que pega ahorita de pop y tiene pues, así de letra y una de rap tiene así, ¿no? Entonces te cuentan más cosas. Pero sí, yo también creo que la música y la música urbana tiene como mucho que decir, porque pues la música, es el contexto social que más está como ansioso de decir cosas. Exactamente. Entonces creo que sí tiene mucho auge. Y sobre todo en ese momento, que es lo que platicábamos, de que hay espacios para poder transmitir. No, pero aparte está bien interesante porque la música, te das cuenta entonces que no solamente es como para armonizar, sino también como para manifestar protesta, sí, claro. O por ejemplo la música de guerra, ¿no? O sea, se sabe que los vikingos cuando estaban invadiendo acá con los tambores o las trompetas con el ejército norteamericano, o sea, se sabe que la música ha acompañado no solamente para armonizar y que te apague, sino que te prenda, ¿no? Y el que va al gimnasio, perdón, también se pone música y... fíjate eso, sí, claro. Pero ahorita, digo, regresando un poquito a lo de los himnos también, o sea, qué bella imagen que un himno se vuelva un ícono, ¿no? O sea, y que atletas ahorita que pasaron las Olimpiadas,
que escuchen a su himno y sepan que están representando y que mediante la música te identifiques con tus compatriotas y creo que la música viene a unir. Creo que es la huella y por ahí también alguien decía que la música es el mejor legado que puede dejar la humanidad. Sí, y sobre todo... Digo, perdón, que de hecho, creo que, no sé si fue, no creo quién fue, que lo que hicieron fue mandar un mensaje con música. Ajá, y eligieron, será cuestión de buscarlo, ¿no? También no me sí, acuerdo. por ciertas tonalidades que automáticamente a- el ser humano a un grupo. Ay, y justo estaba viendo apenas lo que mandaron de esa música al espacio. Pues, No, la música no es el recuerdo quién era. lenguaje universal. Sí, claro, sí. Entonces, pues yo creo que Ajá, para de ir- modo de conclusión. para ir cerrando, yo creo que es inevitable vivir todos los días acompañados de la música. En lo particular, prácticamente cuando puedo durante todo el día estoy escuchando música, ¿no? Mis actividades, vaya, las acompaño siempre con música. Entonces, gran parte del día hay sonidos, hay tonos, hay letras, hay protesta, hay grandes instrumentos, ¿no? Creo que es importante acercarnos a todos los géneros, a todos los escenarios, darle la oportunidad hoy en día a grandes artistas que están realizando, yo creo que música que vale la pena consumir. Y no digo que el reggaetón, el trap y todo, no, toda la música creo que es bienvenida, suma, pero obviamente cada uno se inclina a determinado género, ¿no? A determinado escenario, a determinado grupo, a determinado artista que de pronto te ha querido como transmitir algo. Entonces, pues yo me quedo con que la música es el gran compañero de mi vida, es el gran compañero de nuestras vidas, pero la de los 90s de MTV para mí es la mejor que ha existido y existirá siempre. Ok, yo creo que la música se puede encontrar no solamente en los artistas, sino en general, si entendemos el concepto como aquel sonidos y silencios, podemos encontrar, por ejemplo, ¿quién nos dice, no? La música para mis oídos cuando está lloviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la música, y yo lo vivo así, o sea, yo creo que la música debería acompañarnos, pero ser como ropa, digamos, que te pones y te quitas, te pones y te quitas para estar cambiando y no estancarte como en una época, ¿sabes? O sea, ir creciendo con la humanidad, ir evolucionando como en la trayectoria musical del ser humano, porque Sí, te habla de lo que está pasando, ¿sabes? Nada más presente que la música de ahora, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso te permitiría acercarte como a tu sociedad y asimismo también pues ponerle una pausa, entender que, pues, no sé, en general hay más música en otros lados, como música armónica en la naturaleza, música, ¿sabes? O sea, creo que podemos encontrar esta belleza musical en muchas partes. Ok, me gusta. Incluso hasta en el capitalismo, ¿no? Que dicen que los comerciales, la música del capitalismo. Esos pinches jingles, los odio. Pero bueno. Vientos. Bueno, ¿y tú qué piensas?